De Latino al día. Un acuerdo sobre una reforma migratoria está cerca de concretarse en el Senado de los Estados Unidos, aunque sus arquitectos aún tienen que resolver un pacto sobre visas para trabajadores del sector agrícola y vender el plan a sus escépticos colegas. Hoy estaremos nosotros conversando y analizando este tema de tanto interés para la comunidad hispana en los Estados Unidos, y es por esto que hoy nos visita el abogado de inmigración, Tulio Suárez. Gracias por estar con nosotros, abogado. Importante reflexión en el día de hoy, todo lo que ha sucedido con la reforma migratoria. ¿Estamos hacia el camino correcto? ¿Qué ha pasado en los últimos días? Bueno, hay mucha expectativa y mucha presión porque inicialmente el presidente había anunciado una meta del 1 de marzo para tener un acuerdo. Estamos un mes más tarde y todavía no hay acuerdo. Hay varias propuestas, pero solamente una se ha presentado en la Cámara de Representantes. Y esas otras propuestas pues están en competencia una contra la otra, a ver cuál es la que se presenta. ¿Cuáles son las dos ideas principales de esta propuesta que se presentó y cómo en este caso se beneficiarían aquellos que pudiesen entonces obtener un estatus legal con la reforma de inmigración? Sí. Hay una propuesta en la Cámara de Representantes por un congresista de California que trata con las visas y el programa de inmigración familiar y va a la raíz del problema, sube las cuotas, elimina algunas de las penalidades de personas que tienen que salir del país para pedir la visa, como la de 3 y 10 años, abre oportunidades para cónyuges y hijos de residentes que sean tratados igual que hijos y cónyuges de un ciudadano. Sin embargo, lo que se está debatiendo en el Senado es más comprensivo y trata con la seguridad en la frontera, trata con visas de trabajo y trata con el problema que le llaman el problema de los ilegales. Sin embargo, en esta última semana se han convocado a marchas que se estarán suscitando este fin de semana y la próxima semana. ¿Son estas marchas determinantes para que los congresistas puedan decidir un voto a favor de la reforma? Sí, en el sentido de que siempre hay que ponerle una cara a un movimiento, tanto para los congresistas, pero para los ciudadanos que votan. No en el sentido que los congresistas votan basado en de quién escuchan. Así que si hay marchas, pero nadie llama a la oficina del congresista, nadie escribe, pues ellos no pueden contar votos. Y esos números son los que más tienen efecto. Es decir, que en estos momentos el activismo de la comunidad hispana simplemente se basa no solamente en hacer marchas, sino también, por supuesto, en llamar, en escribir cartas a los congresistas de cada estado y de cada distrito, por supuesto. Sí, particularmente a las personas que sean ciudadanas americanas y están registradas para votar, que se comuniquen con la oficina de su congresista o senador y les dejen conocer, mire, yo estoy a favor de la reforma inmigratoria. Si no, pues la cara que se ve en la televisión, del punto de vista de los congresistas, tal vez son ilegales y ellos no votan, para ellos no les importa. Después de un mes que supuestamente deberíamos haber recibido algún anuncio, ¿cuáles son los retos de la reforma migratoria que está enfrentándose en estos momentos? Dos. Uno, un programa para trabajadores de agricultura. Se está hablando de abrir muchas más visas y entonces, ¿cómo se hacen esas visas disponibles? O sea, las personas que ya están aquí legales como trabajadores agricultores y cómo se trata con los ilegales. La otra pregunta es el tema de las personas ilegales por lo general. Exactamente. Hay personas que están pidiendo que se regresen, multas, se están hablando de $10,000, que para un senador no parece mucho, para una familia común, inmigrante, $10,000 es como un tercio del ingreso anual. Así que eso sería como una promesa que pocos van a poder cumplir. Y también están hablando de residencia en unos 10 años, que sería un proceso mucho más largo para personas que no tienen familiares. Hablando de las cuotas y de los sectores, ¿cuáles serían esos sectores que contemplan este programa? Y hablando de la cuota, ¿cuál sería la misma? Sí, desafortunadamente no podemos hablar números concretos con respecto a la cuota porque hay diferencias en las diferentes propuestas, pero en general hay un movimiento hacia
aumentar las cuotas en área de trabajo para personas con títulos universitarios, personas graduadas de matemáticas, ciencia, tecnología. Y hay otro movimiento para aumentar las visas familiares. Y depende cuál movimiento logre éxito, pues va a depender de qué cuotas te estamos hablando finalmente. Por supuesto, nosotros aquí en De Latinos al Día siempre estamos con nuestras líneas abiertas y ustedes la van a ver inmediatamente en nuestra pantalla. El número 239-213-01 está abierto para poder responder todas sus preguntas. Hemos recibido preguntas durante toda esta semana a través de nuestra página en Facebook, también a través de nuestra línea de producción y queremos, por supuesto, contestar alguna de ellas. Así que cuando regresemos de la pausa estaremos hablando un poco acerca de esas preguntas y esperamos contestarlas junto con el abogado Tulio Suárez. De Latinos al Día. Y estamos de vuelta para responder las preguntas que hemos recibido a través de nuestras diferentes vías de comunicación. Abogado, vamos con la primera pregunta porque el tiempo en televisión siempre apremia. ¿Para cuándo se podría esperar la reforma migratoria de ser aprobada? Va a haber una propuesta en el Senado, otra en la Cámara de Representantes, se tienen que reunir y llegar a un acuerdo, yo diría 3 a 6 meses. De 3 a 6 meses podríamos tener entonces una definición con respecto a este tema tan importante. Esperemos. Perfectamente. Vamos con nuestra segunda pregunta que nos llega también a través de Facebook y dice así, señor director. ¿Obtendré mi ciudadanía en 2 años de ser aprobada la reforma inmigratoria? ¿Mi proceso se atrasará? Una persona que ya sea residente, esté en trámites de ciudadanía, no diría que sería atrasado. Una persona que esté ilegal, el proceso para la residencia, si la persona está ilegal, se está viendo que sería varios años, no sería rápido. Y normalmente uno tiene que tener 5 años de residencia para ser ciudadano. Okay. Así que mientras más se demore la residencia, más se demoraría últimamente la ciudadanía. Por supuesto que sí. Vamos con nuestra tercera pregunta. Si yo tengo una orden de deportación y me casé con un ciudadano, ¿me conviene o no me conviene la aprobación de la reforma inmigratoria? Puede ser, pero es probable que los beneficios a personas con órdenes de deportación sean mínimos. Sin embargo, una persona que tiene orden de deportación, si no ha sido deportada, está en Estados Unidos y tiene un cónyuge ciudadano, hay posibilidades hoy en día sin la reforma. Perfectamente. Y nuestra siguiente pregunta viene a través de Twitter y dice así: me regresé a mi país, ¿podría aplicar por la visa de trabajador temporal? Me regresé a mi país, ¿podría aplicar por la visa de trabajador temporal? Eso va a depender si la reforma también alivia los castigos de la persona que se ha ido después de haber estado ilegal, que es parte de las propuestas. Si eso se logra, pues se diría que sí. Si no se logra, pues la persona tendría problema porque tendría un castigo de 3 o 10 años antes de poder regresar. Pero después de eso podría solicitar una visa de trabajo. Perfectamente. Cuando estamos hablando de el activismo, y vuelvo a este tema porque yo creo que es sumamente importante, ¿cuáles son las preguntas que en estos momentos estás recibiendo de la gente que te llama y te dice cuál es la incertidumbre que en estos momentos se está planteando dentro de la comunidad en general? La comunidad hispana y la comunidad inmigrante no entiende que desde el punto de vista de los americanos la inmigración es algo útil, o es útil o no es útil. Si no eres útil, no te necesitamos. Mientras que para los hispanos y los inmigrantes es algo de familiar, cómo reunificamos nuestras familias. Y tenemos que comunicarle la importancia de reunificar a las familias, a los políticos,
Y también hay que demostrar a los políticos la fuerza económica de los hispanos. Es decir, que estamos concluyendo que hay muchos políticos que se encuentran en estos momentos en Washington, sobre todo muchos que han entrado con este nuevo periodo presidencial, que no saben en realidad y no conocen el trasfondo de la reforma de inmigración y los beneficios que podría tener para este país. Sí, definitivamente. Para muchos el enfoque son personas profesionales con títulos en ciencia, matemática, tecnología. Estamos hablando europeos, chinos, indios. Ese es el enfoque. Para alguien que en estos momentos está indocumentado, ¿cómo se debería preparar para esperar esos 6 meses que tú has comentado que se podría tardar este proceso de reforma de inmigración? ¿Qué le aconsejarías a esa persona que está indocumentada y que tiene una esperanza con respecto a esta definición? Cautela, pero tal vez empezar a investigar abogados. Okay. No con la idea de hacer algo inmediato, pero cuando haya alguien con quien estoy cómodo, quién va a ser mi abogado en ese momento. A la misma vez, pues ir planeando financieramente, porque van a haber multas, van a haber costos. Así que hay que ahorrar dinero. Y yo creo que eso es algo muy importante. Hay que prepararse financieramente porque estos costos, estas cuotas, no sabemos cuál es el monto. No hay nada definido específicamente en ese caso. ¿Hay alguna especulación con respecto al tema financiero? Una propuesta sería una multa de hasta $10,000. Que era la que habíamos comentado anteriormente. Y de ahí, pues, el resto no está muy seguro, pero esa sería la base alta. ¿Y eso sería 10,000 por familia o 10,000 por persona? Por solicitante. Por solicitante individual. Wow, es una cuota alta. Recuerde, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Tulio, y por haber respondido las preguntas de nuestros televidentes. Recuerde que esta entrevista estará disponible por medio de nuestro sitio en la red, así que lo invitamos ahora mismo a que visite nuestro portal, el portal de los latinos en el mundo. Allí usted simplemente hace clic en el icono de inmigración que lo llevará directamente a que pueda hacer preguntas, pero también a leer los artículos que durante varios meses ya hemos seguido dentro de nuestro portal en la red.